Si tienes miedo de que esa persona se vaya, ya estás perdiendo. No porque te vaya a dejar hoy o mañana, sino porque tu miedo ya entregó el control. Este video no es para aprender a gustar más. Es para entender por qué cuando tú temes perder, el otro deja de valorarte. ¿Y qué ocurre psicológicamente cuando ese miedo desaparece de ti y aparece en él o en ella? Aquí no vamos a hablar de amor romántico, ni de energía bonita. Vamos a hablar de dinámica real. ¿Qué hace que una persona pase de sentirse segura contigo a empezar a preguntarse qué pasaría si te pierde? Porque el cambio no ocurre cuando amenazas, reclamas o persigues. Ocurre el día que dejas de necesitar que se quede. Si alguna vez te has sentido pendiente, ansioso, disponible de más, si has sentido que das más de lo que recibes o que eres tú quien tiene más miedo a perder, este video es para ti. Quédate hasta el final, porque aquí vas a entender cómo dejar de temer que te abandonen y convertirte en la persona que ya no se puede dar por sentada. No por manipulación, por estructura psicológica, y una vez que eso cambia, la relación nunca vuelve a ser la misma. Y si aún no me conoces, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Y en este canal compartimos de forma práctica y aplicable la psicología poderosa de nuestro querido Carl Jung. Así que te invito a darle like y suscribirte ahora mismo para que no te pierdas lo que viene. No has escuchado esto antes, pero esto que te diré define desde el inicio si una relación se equilibra o si tú quedas en desventaja sin darte cuenta. Y no tiene que ver con cuánto amas, cuánto das o cuánto te esfuerzas. Tiene que ver con desde dónde estás amando. Porque cuando amas desde el miedo a perder, cuando tu atención está puesta en no quiero que se vaya, no quiero que se canse, no quiero hacer algo que lo aleje, sin notarlo empiezas a moverte en una posición psicológica muy específica, la de quien está tratando de sostener algo que siente inestable. Y esa sensación interna, aunque no la digas, aunque la disimules, aunque sonrías, se filtra, siempre se filtra. Imagina a alguien que entra a una habitación cargando algo frágil entre las manos. No dice nada, no explica nada, pero todo su cuerpo está tenso. Sus hombros están rígidos, su respiración es corta, sus movimientos son cuidadosos en exceso. Ahora imagina a otra persona que entra a la misma habitación con las manos libres, la espalda recta y una calma natural. No está huyendo, no está empujando, simplemente está. ¿A quién miras primero? ¿A quién percibes como más fuerte sin saber exactamente por qué? Eso mismo ocurre en los vínculos. Cuando el miedo a perder vive en ti, tu energía emocional empieza a adaptarse al otro. Te adelantas, justificas, explicas de más, cedes terreno interno antes incluso de que te lo pidan. No porque seas débil, sino porque tu mente cree que así aseguras el vínculo. Y aquí está el error silencioso. El inconsciente humano no se vincula desde la seguridad que tú entregas. Se vincula desde el valor que percibe. Y el valor, a nivel profundo, no se percibe cuando alguien está disponible por miedo. Muchas personas confunden amor con vigilancia emocional. Están pendientes del humor del otro, de sus respuestas, de sus silencios, de sus cambios. Ajustan su comportamiento para no incomodar, para no generar conflicto, para no arriesgar la conexión. Desde fuera parece entrega, desde dentro es supervivencia afectiva. Y el problema no es amar así una vez. El problema es que, cuando eso se vuelve tu estado habitual, empiezas a ocupar un rol muy específico en la dinámica, el rol de quien teme perder. Y ese rol, aunque suene duro decirlo, es el que menos respeto inconsciente genera, porque el inconsciente no interpreta sacrificio como valor, interpreta autonomía emocional como valor. Hay una historia que se repite constantemente, aunque cambien los detalles. Dos personas se conocen, hay conexión, intensidad, promesas implícitas.
Pero en algún punto, una empieza a girar alrededor de la otra, no de forma evidente, no dejando su vida de lado de golpe. Es algo más sutil. Empieza a medir sus palabras, a esperar señales, a necesitar confirmaciones. La otra persona no se vuelve mala, ni fría de inmediato. Simplemente empieza a sentirse cómoda, demasiado cómoda. Y cuando alguien se siente completamente seguro de que no te va a perder, algo curioso ocurre. Deja de percibir el vínculo como algo que deba cuidar activamente. No porque no le importes, sino porque el inconsciente funciona así. Protege lo que puede perder. Se relaja con lo que da por sentado. Aquí es donde nace la paradoja más dolorosa. Cuanto más miedo tienes de perder, más haces para no perder. Y más te colocas en la posición de quien puede ser perdido sin consecuencias internas. No es castigo. Es dinámica psíquica. Carl Jung hablaba de cómo proyectamos valor en aquello que sentimos separado de nosotros. Lo que está completamente disponible, lo que no tiene frontera interna, deja de ser vivido como algo autónomo y poderoso. Se convierte en extensión. ¿Y lo que es extensión? No se teme perder, se asume. Por eso este primer error es tan decisivo, porque no se corrige con técnicas externas, ni con frases bonitas, ni con estrategias de haz que te extrañe. Se corrige entendiendo algo profundo. El miedo a perder no te protege, te desordena internamente. Y desde ese desorden, todo lo que haces comunica necesidad, incluso cuando intentas parecer fuerte. Lo más delicado de todo es que muchas personas no se dan cuenta de cuándo cruzaron esa línea. No fue un día específico, fue una suma de pequeños movimientos internos, esperar más de lo que dices, dar más de lo que recibes, justificar lo que te duele, adaptarte para no incomodar. Y un día despiertas sintiendo que tú estás más involucrada emocionalmente que la otra persona, sin saber exactamente cuándo ocurrió. Este es el punto de partida real. No cambiar al otro, no hacer que te tema perder todavía, sino ver con honestidad desde dónde estás amando. Porque mientras el miedo dirija tus decisiones internas, siempre estarás jugando desde abajo, aunque seas increíble, valiosa y profunda. Y aquí viene lo importante. Este error no te define. No significa que siempre amarás así. Significa que hay un ajuste interno que aún no has hecho. Y cuando ese ajuste ocurre, la dinámica cambia de una forma que no necesita explicación ni defensa. Pero para llegar ahí, primero hay que ver este error sin culpa y sin autoengaño. Porque solo lo que se ve con claridad puede transformarse. Ahora viene algo todavía más delicado. Porque no se trata solo del miedo a perder, sino de cómo funciona el poder emocional en el inconsciente, incluso cuando nadie lo dice en voz alta. Aquí entra una ley profunda que Carl Jung entendió con claridad. El poder emocional no lo tiene quien ama más, sino quien depende menos para sostener su identidad interna. Y esto no es una frase bonita. Es una realidad psicológica brutal. El poder emocional no se negocia, no se pide y no se impone. Se percibe. Se siente en la forma en que alguien se mueve por la vida, en cómo responde, en cómo se posiciona frente a lo incierto. Y, sobre todo, se percibe en una pregunta inconsciente que el otro se hace, aunque jamás la formule. ¿Esta persona se sostiene a sí misma o me necesita para sentirse completa? Cuando alguien te necesita para sentirse estable, amado, seguro o valioso, el inconsciente lo registra como una carga emocional, no como un privilegio, aunque haya cariño, aunque haya historia, aunque haya química. El inconsciente humano no se excita ante la necesidad, se retrae. Aquí es donde muchas relaciones se desbalancean sin que nadie entienda por qué. Imagina dos personas frente a una misma situación de distancia, duda o cambio. Una entra en ansiedad interna, empieza a pensar escenarios, busca señales,
necesita certezas. La otra siente incomodidad, sí, pero no pierde su eje interno. Sigue habitando su vida, su mundo emocional, su identidad. Externamente pueden parecer similares. Internamente no lo son en absoluto. La primera persona ha colocado su estabilidad emocional fuera de sí. La segunda la conserva dentro. ¿Quién crees que tiene más poder emocional en esa dinámica? El inconsciente no responde a palabras, responde a posiciones internas. Y la posición de «te necesito para estar bien» siempre coloca al otro en un lugar superior, incluso si esa persona no lo pidió. Aquí aparece una confusión muy común. Creer que el poder emocional es frialdad, dureza o indiferencia. No lo es. De hecho, muchas personas que aparentan frialdad están profundamente desordenadas por dentro. El poder emocional real no es cerrar el corazón, sino no entregar el centro de tu identidad al vínculo. Jung explicaba que cuando una persona proyecta partes esenciales de sí misma en el otro, seguridad, valor, sentido, se genera una relación asimétrica. Uno se convierte en fuente, el otro en receptor. Y toda relación donde uno es fuente y el otro receptor, tarde o temprano pierde equilibrio. Por eso, cuando tú empiezas a depender emocionalmente, aunque sea de forma sutil, ocurre algo silencioso. El otro empieza a sentirse más necesario que elegido. Y nadie desea profundamente ser necesario. Todos desean ser elegidos. Ser elegido implica que el otro podría estar bien sin ti, pero te prefiere. Ser necesario implica que, sin ti, el otro se desmorona. A nivel inconsciente, eso cambia todo. Aquí viene una verdad incómoda pero liberadora. Cuando alguien siente que tú no te pierdes a ti misma si él se va, aparece el respeto profundo. No por miedo, no por manipulación, sino porque tu presencia deja de ser una súplica invisible y se convierte en una opción consciente. El poder emocional nace cuando tú no estás intentando sostener el vínculo con tu energía vital. Nace cuando tu identidad no está colgada de lo que el otro haga, sienta o decida. Esto no significa que no te importe. Significa que no te abandonas para pertenecer. Hay un momento clave en toda dinámica afectiva en el que el inconsciente del otro mide algo. ¿Esta persona se dobla para no perderme o se mantiene íntegra incluso si me pierde? Y esa medición no es racional, no es justa, pero es real. Cuando tú te mantienes íntegra, cuando no negocias tu paz interna para sostener una conexión, ocurre algo paradójico. El otro empieza a sentir que eres alguien que podría perder. Y solo entonces aparece el miedo inverso. No el tuyo, el suyo. No porque estés jugando, no porque estés calculando, sino porque ya no estás entregando tu poder emocional como moneda de cambio. La ley junguiana es clara. Donde está tu centro psíquico, ahí está tu poder. Si tu centro está en el otro, el poder está fuera de ti. Si tu centro vuelve a ti, el poder regresa contigo. Y esto no es para que hagas nada todavía. Es para que veas con claridad algo esencial. No puedes convertirte en la persona que otros temen perder, mientras sigas actuando desde la necesidad de no perderlos tú. Ese cambio no empieza con acciones externas, empieza con una recolocación interna profunda. Y cuando eso ocurre, el vínculo, quiera o no, se reordena. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Tal vez llevas tiempo viendo estos videos y todavía no te has suscrito. No pasa nada, de verdad. Pero si este contenido te aporta, si te acompaña en tus momentos importantes, suscribirte ahora mismo con ese botoncito rojo de YouTube es la mejor forma de decirme, quiero más de esto. Y créeme, eso hace toda la diferencia. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, volvamos al mensaje poderoso que te espera. Y es aquí, es donde ocurre el verdadero quiebre. No el que se ve, el que se siente. Porque hay algo que casi nadie entiende. Y no te lo voy a decir como frase bonita, sino como realidad psicológica.
La balanza no se invierte cuando cambias lo que haces, se invierte cuando cambias quién eres mientras lo haces. Y eso no se logra con técnicas externas. Déjame llevarte a una escena muy común. Imagina a alguien que ama, que se esfuerza, que está presente. No es tóxica, no es invasiva, no reclama constantemente, pero internamente vive pendiente. Pendiente de una respuesta, de una señal, de una confirmación mínima que le diga, sigo siendo importante. Desde afuera parece tranquila. Por dentro, su mundo emocional gira alrededor de una sola persona. Eso es lo que desequilibra la balanza. No porque amar sea un error, sino porque cuando tu identidad emocional se organiza alrededor del otro, el inconsciente del otro lo siente como una certeza. Ella está aquí, pase lo que pase. Y el inconsciente humano, cuando siente certeza absoluta, se relaja. No se activa, no se cuestiona, no profundiza. Aquí es donde entra el cambio interno del que estamos hablando. Este cambio no comienza cuando decides no escribir, no buscar, no insistir. Eso es superficial. Comienza cuando algo dentro de ti hace clic y entiendes una verdad incómoda. Tu vida emocional no puede seguir girando alrededor de alguien que no gira alrededor de ti. Cuando esa comprensión se integra, no solo se piensa, ocurre algo silencioso pero radical. Empiezas a notar que tu día ya no se organiza en función de esa persona. Tus decisiones dejan de tenerlo como eje central. Tu estado emocional deja de depender de lo que hace o deja de hacer. No porque no importe, sino porque dejaste de entregarle el control de tu estabilidad interna. Y aquí quiero contarte algo que Jung explicó de una manera brillante, aunque muchos lo simplifican mal. Cuando una persona deja de proyectar su centro emocional en el otro, el vínculo se reconfigura automáticamente. ¿Por qué? Porque antes el otro no se relacionaba contigo, se relacionaba con la proyección que hacías sobre él. Pero cuando retiras esa proyección, el otro se queda sin el espejo que lo sostenía inconscientemente. Te pongo otro ejemplo ilustrativo. Hay relaciones donde una persona es el sol emocional y la otra gira alrededor. No lo hacen conscientemente, simplemente sucede. El día que el planeta deja de girar, el sol lo siente. No porque el planeta se vaya, sino porque ya no orbita. Eso es exactamente lo que pasa aquí. Cuando tu cambio interno se consolida, el otro empieza a percibir algo extraño. Tú sigues siendo tú, pero ya no estás disponible desde la necesidad. Sigues presente, pero no estás emocionalmente entregada como antes. Sigues amando, pero ya no te pierdes. Y eso genera una incomodidad profunda en el inconsciente. No es miedo inmediato. Es una sensación difusa de pérdida de control emocional. Empieza a aparecer preguntas internas que no se verbalizan. ¿Por qué ya no siento que su mundo depende de mí? ¿Qué cambió en ella? ¿Por qué ahora su presencia pesa más, incluso cuando no hace nada distinto? Esto no ocurre porque te vuelvas fría, o distante, o estratégica. Ocurre porque volviste a tu centro. Y cuando una mujer vuelve a su centro interno, deja de emitir una energía de necesito ser elegida y empieza a emitir algo mucho más poderoso. Me elijo y desde ahí comparto. Ese es el punto exacto donde la balanza se inclina. Antes, tú temías perder. Tú buscabas sostener. Tú ajustabas. Después, tú estás completa. Tú eliges. Tú no persigues ni retienes. Y aquí viene lo más importante. El inconsciente del otro no sabe competir contra alguien que ya no depende emocionalmente de él. Porque ya no puede ofrecer migajas para sostener el vínculo. Ya no puede dar lo mínimo para mantenerte. Ya no puede sentirse seguro de tu entrega. Y esa inseguridad, bien entendida, no genera huida, genera conciencia. Conciencia de valor. Conciencia de pérdida posible. Conciencia de que ya no eres un lugar garantizado. No porque amenaces irte,
sino porque ya no te abandonas tú. Este es el cambio interno que invierte la balanza sin juegos, sin manipulación y sin desgaste. Y ahora mismo vamos a entrar en algo todavía más profundo y delicado. ¿Qué siente realmente el otro cuando percibe este giro interno? ¿Por qué muchas veces no lo expresa? ¿Y por qué ahí es donde nace el verdadero miedo a perder? Escucha con atención lo que viene, porque aquí se revela lo que casi nadie se atreve a explicar. Hay un momento muy específico en la dinámica de cualquier vínculo donde una persona deja de ser vivida como presencia y pasa a ser percibida como función. No porque no sea valiosa, sino porque se volvió predecible emocionalmente. Eso es lo que Jung, desde otra capa del lenguaje, entendía como la opción segura. La opción segura no es alguien débil, tampoco alguien poco interesante. De hecho, muchas veces es justo lo contrario. Es quien más da, quien más sostiene, quien más entiende, quien más perdona. Pero ahí está la trampa. Cuando una persona se convierte en la base emocional constante del otro, su presencia deja de ser vivida y empieza a ser utilizada inconscientemente. No por maldad, por economía psíquica. El inconsciente humano siempre busca estabilidad, no profundidad. Busca certeza, no intensidad. Busca suelo firme, aunque ese suelo no despierte nada nuevo. Por eso ocurre algo doloroso, pero muy común. Alguien puede amarte, apreciarte, necesitarte, y aún así no temer perderte. Porque en su mapa interno, tú ya estás integrada. Eres parte del paisaje emocional. Eres lo que está, lo que no se cuestiona. Y aquí es donde muchas personas se confunden y creen que para dejar de ser opción segura, tienen que volverse frías, distantes, inaccesibles o estratégicas. Eso solo crea una nueva versión del mismo problema. La verdadera transformación no ocurre cuando quitas presencia externa, sino cuando retiras la garantía emocional interna. Déjame explicarte esto con claridad. La opción segura no se define por lo que haces, sino por desde dónde lo haces. Puedes estar presente desde plenitud o desde necesidad. Puedes amar desde elección o desde miedo a perder. Y el inconsciente del otro distingue perfectamente entre ambas, aunque jamás pueda explicarlo con palabras. Cuando amas desde el miedo a perder, tu energía comunica algo muy específico. Estoy aquí pase lo que pase. Mi estabilidad depende de que esto no se rompa. Yo me adapto para que el vínculo sobreviva. Eso es lo que convierte a alguien en opción segura. Ahora bien, ¿qué es una presencia irreemplazable? No es alguien perfecto. No es alguien inaccesible. No es alguien que manipula. Es alguien cuya vida emocional no está entregada al vínculo, sino compartida con él. Una presencia irreemplazable es alguien que no necesita ser validada para sentirse en eje. No negocia su dignidad para conservar el vínculo. No se queda por miedo, sino por coherencia interna. Y cuando ese cambio ocurre, algo muy profundo se mueve en el otro. Porque ya no te percibe como el lugar seguro al que siempre puede volver. Te empieza a percibir como un espacio vivo que existe por sí mismo. Aquí aparece el verdadero quiebre psicológico. Cuando dejas de ser opción segura, el otro pierde algo que no sabía que tenía: el control inconsciente del vínculo. No control explícito, control emocional. Antes, sin darse cuenta, sabía que tú estabas, que tu energía estaba disponible, que tu amor era estable, constante y predecible. Después del cambio, ya no hay garantía interna. Sigues ahí, sí, pero no te entregas desde la carencia. No te ajustas para no incomodar, no te doblas para no perder. Y eso despierta algo muy incómodo: la posibilidad real de perderte. No porque amenaces, no porque te vayas, sino porque ya no dependes. Y aquí quiero que prestes atención a esto, porque es clave.
El inconsciente humano no se apega a lo que necesita, se apega a lo que no puede controlar del todo. Cuando tu presencia deja de estar asegurada por necesidad, se vuelve valiosa. Cuando tu amor deja de ser automático, se vuelve consciente. Cuando tu lugar deja de estar garantizado, se vuelve irreemplazable. No porque seas mejor que otras personas, sino porque ya no estás disponible desde la autoentrega. Esto genera un efecto interno muy específico en el otro. Empieza a observarte más. Empieza a preguntarse qué cambió. Empieza a sentir un leve desajuste emocional. No es ansiedad inmediata. Es una grieta silenciosa en la certeza. Y esa grieta es lo que reactiva el deseo profundo, el interés real y el respeto inconsciente. Porque ahora ya no eres la que siempre está. Eres la que elige estar. Y eso, psicológicamente, lo cambia todo. Hay algo que Jung decía de forma implícita cuando hablaba de individuación. Una persona que se ha encontrado a sí misma no puede ser usada como soporte emocional sin costo. Eso es exactamente lo que ocurre aquí. Cuando te conviertes en presencia irreemplazable, no exiges nada, no reclamas, no persigues, simplemente ya no te abandonas. Y ese acto silencioso reordena toda la dinámica. El otro ya no puede tratarte como opción segura, porque tú misma dejaste de tratarte así. Y ahora vamos a ir todavía más profundo. ¿Qué ocurre en la mente del otro cuando intenta recuperar esa antigua seguridad? ¿Por qué muchas veces se acerca sin saber explicar por qué y cómo sostener tu nueva posición sin caer en viejos patrones? Quédate, porque lo que viene es donde muchas personas fallan y donde tú puedes consolidar el cambio real. Hay un instante silencioso en el que el miedo deja de habitarte a ti y empieza a instalarse en el otro. No ocurre de golpe, no ocurre con drama, no ocurre con declaraciones, ocurre cuando tu energía deja de estar disponible por necesidad. Durante mucho tiempo, el miedo era tuyo. Miedo a que se enfríe, miedo a que se vaya, miedo a decir algo que incomode, miedo a poner un límite que rompa el vínculo. Ese miedo guiaba microdecisiones invisibles: callar lo que dolía, explicar de más, dar cuando no recibías, quedarte cuando tu cuerpo pedía distancia. Y el inconsciente del otro lo sabía, no de forma racional, de forma energética. Sabía que tú estabas sosteniendo más de lo que correspondía. Sabía que el vínculo dependía más de tu estabilidad que de la suya. Sabía que, pase lo que pase, tú intentarías arreglarlo. Ese conocimiento inconsciente genera algo muy peligroso para el vínculo: comodidad emocional. No tranquilidad, comodidad. La comodidad es el estado donde el otro no teme perderte, porque no siente que pueda hacerlo realmente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando eso cambia? Pasa algo profundamente desestabilizador. Cuando tú dejas de actuar desde el miedo a perder, el sistema interno del otro se queda sin su punto de apoyo. Porque el miedo no desaparece, se traslada. Pero aquí hay un matiz crucial que quiero que entiendas. El miedo que aparece en el otro no es el miedo superficial de «me va a dejar». Es un miedo más profundo y menos consciente. El miedo a perder la versión de sí mismo que existía contigo. Porque cuando tú estabas disponible desde la entrega, él podía ocupar un lugar cómodo, no tener que definirse, no tener que elegir del todo, no tener que arriesgar. Ahora, frente a tu cambio, ese lugar se vuelve inestable. Empieza a sentir algo que no puede nombrar. Una incomodidad leve, una inquietud silenciosa, una sensación de algo se está moviendo. Y eso activa el sistema de alerta. Aquí ocurre la inversión psicológica más importante de toda la dinámica. Antes, tú pensabas constantemente en cómo sostener el vínculo. Ahora, es el otro quien empieza a preguntarse, aunque sea de forma difusa, ¿qué lugar ocupa contigo? No porque tú lo provoques, porque dejaste de garantizarlo.
Y quiero ser muy clara en esto. No es que tú te vuelvas distante o inaccesible. Es que ya no estás disponible desde el sacrificio. Sigues siendo afectiva, sigues siendo presente, pero ya no te abandonas para sostener. Eso cambia por completo la percepción inconsciente. El otro empieza a notar pequeñas cosas. Ya no explicas tanto, ya no justificas tu sentir, ya no persigues la claridad, ya no necesitas confirmación constante. Y aunque no diga nada, su cuerpo lo registra. El inconsciente interpreta esto como una pérdida de control emocional. No control sobre ti como persona, sino control sobre el vínculo como estructura. Y aquí aparece el miedo. No el miedo ruidoso. El miedo silencioso que se expresa así. Piensa más en ti cuando no estás. Recuerda momentos contigo con más intensidad. Siente una ligera ansiedad sin causa aparente. Busca microformas de reconectar. No porque tú te hayas ido, sino porque ya no estás asegurada. Este es el punto donde muchas personas cometen un error grave. Cuando sienten que el miedo cambió de lado, intentan aprovecharlo. Y eso rompe todo, porque el miedo no debe ser explotado. Debe ser sostenido con coherencia. Tu poder aquí no está en provocar reacción, sino en no traicionarte para calmar la incomodidad del otro. Si vuelves a entregarte como antes, el sistema se reacomoda y el miedo vuelve a ti. Pero si sostienes tu eje, sin castigo, sin juego, sin frialdad, ocurre algo muy distinto. El otro empieza a asociar tu presencia con algo que no puede dar por sentado, y eso es lo que crea apego consciente, respeto real y deseo profundo. Porque el inconsciente no se aferra a lo que se le ofrece gratis, se aferra a lo que siente que puede perder, pero solo cuando esa pérdida no es forzada. Aquí el miedo cambia de lado no porque tú lo generes, sino porque dejaste de cargarlo por los dos. Y ya mismo vamos a entrar en el punto más delicado de todos. ¿Qué hacer cuando el otro empieza a reaccionar? ¿Cómo no retroceder cuando aparece el acercamiento? ¿Y cómo consolidar esta nueva dinámica sin volver al patrón antiguo? Llega un punto, y no ocurre de un día para otro, en el que algo dentro de ti se reordena en silencio. No es euforia, no es frialdad, no es indiferencia. Es un estado interno donde ya no necesitas ser elegida, porque te has elegido tú. Y quiero que entiendas bien esto, porque aquí mucha gente se confunde. No se trata de dejar de querer, no se trata de cerrar el corazón, no se trata de volverte inaccesible o dura. Se trata de algo mucho más profundo. Dejar de colocar tu valor emocional en manos de otra persona. Cuando llegas a este estado, pasan cosas muy específicas por dentro. Tu cuerpo se relaja, tu mente deja de anticipar escenarios. Tu energía deja de estar pendiente de señales externas. Ya no analizas cada mensaje. Ya no interpretas silencios como amenazas. Ya no negocias contigo misma para encajar. No porque no te importe el vínculo, sino porque ya no dependes de él para sentirte en paz. Este es el punto exacto donde la dinámica se termina de invertir. Porque mientras tú estabas intentando ser elegida, el otro ocupaba una posición de poder inconsciente. Pero cuando tú dejas de necesitar esa elección, el poder deja de ser relevante. Y aquí ocurre algo que Jung entendía muy bien. Cuando una persona deja de proyectar su necesidad en el otro, la proyección se rompe. El otro ya no te ve como quien necesita. Empieza a verte como quien puede irse. No porque lo amenaces, no porque lo declares, sino porque tu energía ya no pide permiso para existir. Y eso cambia todo. Porque ahora, si el otro se acerca, tú no corres a sostener. Observas. Si propone algo, tú no te adaptas automáticamente. Evalúas. Si se aleja, tú no te desarmas. Te mantienes. Esto no es frialdad, es soberanía emocional. Y desde ahí,
cualquier elección es limpia. Si el otro elige quedarse, no es porque tú luchaste, es porque él decidió. Y si no elige quedarse, tú no te rompes, porque ya estabas completa. Este es el estado final del proceso del que hemos hablado en todo el video. No convertirte en alguien que no necesita a nadie, sino convertirte en alguien que no se pierde a sí misma por nadie. Y cuando una persona llega ahí, pasan dos cosas posibles, y ambas son ganancia. O el otro siente el peso real de lo que podría perder, o tú te liberas para recibir algo que sí esté a tu altura emocional. Porque cuando ya no necesitas ser elegida, dejas de competir, dejas de justificar, dejas de esperar migajas. Empiezas a elegir desde la calma, no desde el miedo. Y eso, aunque no lo digas, se siente. Se siente en tu forma de hablar, en tu forma de estar, en tu forma de retirarte cuando algo no vibra contigo. Por eso, quiero cerrar este proceso con una declaración que no es para convencer a nadie. Es para recordarte quién eres ahora. Ya no necesito ser elegida. Yo me elijo. Y desde ahí, solo se queda quien sabe sostenerme. Escríbela en los comentarios si este proceso resonó contigo. No para mí, para ti. Porque cuando una mujer llega a este estado, o un hombre también, ya no teme perder a nadie. Y es ahí cuando todo empieza a ordenarse de verdad. Y si este mensaje resonó contigo, te invito a dejar tu poderoso like, suscribirte y activar sin falta la campanita. Y si sientes en tu corazón apoyar aún más este espacio, ahora puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos, como recibir respuestas prioritarias a tus comentarios y consultas psicológicas, participar en decisiones sobre los próximos videos y contar con un acompañamiento más cercano en tu proceso de transformación. Pero no te vayas todavía. En pantalla te estoy dejando 2 videos que estoy seguro te encantarán. 2 sabidurías de altísimo valor. Te espero ya mismo en el que elijas. Como siempre, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Nos vemos allí.